A lo largo de mi vida, he cargado con culpas grandes y pequeñas. Algunas nacieron de errores reales, otras de expectativas imposibles, y otras más, de historias que mi mente inventó para castigarme. Por mucho tiempo pensé que la culpa era una enemiga. Algo que debía evitar, negar o empujar hacia lo más profundo. Pero con el tiempo descubrí algo diferente. La culpa no llegó para destruirme, llegó para enseñarme. La culpa es una emoción primaria. Una respuesta instintiva que forma parte del sistema que me ayuda a vivir en sociedad, a construir relaciones, a reconocer cuando mis acciones han causado daño. En su esencia más pura, la culpa no es un castigo, es un mensaje. Un aviso interno que me dice algo en ti quiere actuar de una manera más alineada con tus valores. Y cuando la escucho desde ese lugar, la culpa se convierte en una brújula, no en una cadena. Pero muchas veces, yo escuchaba la culpa desde el miedo. La veía como una sombra que me recordaba mis fallas, mis imperfecciones, o todo aquello que no salió como yo esperaba. En esos momentos, la culpa se volvía pesada, casi asfixiante. ¿Por qué? Porque no la estaba viendo como una emoción que nace para protegerme, sino como un juicio final sobre quién soy. Y ahí entendí algo crucial: la culpa habla de mis acciones, no de mi identidad. Cuando dejo que la culpa se convierta en una etiqueta, cuando me digo soy malo, soy insuficiente, soy un error, entonces la emoción deja de ser útil. Se transforma en vergüenza, en autocastigo, en una narrativa que me paraliza. La culpa pierde su propósito cuando olvido que su verdadera función es guiarme, no destruirme. Entonces, ¿cuál es la respuesta saludable a la culpa para mí? Empieza con una pausa, una respiración profunda. Y una pregunta simple: ¿qué quiere mostrarme esta emoción? Cuando me permito observar la culpa sin miedo, descubro que casi siempre apunta a un valor personal. Tal vez actué de forma impulsiva, tal vez lastimé a alguien, tal vez fui deshonesto conmigo mismo. La culpa surge para recordarme que tengo la capacidad de hacerlo mejor. La respuesta sana comienza con responsabilidad, no con castigo. Con reconocer lo que hice, con honestidad, pero también con compasión. Porque no puedo crecer si me estoy golpeando constantemente. La culpa saludable no me encadena al pasado, me invita a transformarlo. Me pide reparar si es posible, reflexionar si es necesario, y aprender siempre. Otra parte importante de gestionar la culpa de manera sana es distinguir entre la culpa real y la culpa aprendida. La culpa real aparece cuando mis acciones contradicen mis valores o han lastimado a alguien más. Esa culpa es útil, me señala un camino de cambio. Pero existe también la culpa imaginaria, la que nace de exigencias internas imposibles, de querer cargar con responsabilidades que no me pertenecen, o de creer que debo ser perfecto para ser digno. Esa culpa no me enseña nada, solo me roba paz. Reconocer esa diferencia me ha devuelto libertad. Y hay otro peligro aún mayor: cuando no gestiono la culpa, esta puede transformarse en una voz interna que me sabotea. Puede convertirse en ansiedad, en vergüenza crónica, en miedo a tomar decisiones, o incluso en una sensación constante de que no merezco cosas buenas. La culpa no procesada se queda atorada en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mis relaciones. Me vuelve más pequeño, más inseguro, más rígido conmigo mismo. Empiezo a evitar situaciones, a desconectarme emocionalmente, o a sobrecompensar tratando de agradar a todos. Y al final, pierdo autenticidad. Pero lo más peligroso de no gestionar la culpa es que deja de señalar mis acciones y empieza a apuntar hacia mi identidad. Y cuando eso sucede, dejo de ver mis errores como oportunidades para mejorar, y empiezo a verlos como pruebas de que nunca seré suficiente. Ese es el verdadero veneno de la culpa no trabajada. Hoy elijo relacionarme con la culpa desde otro lugar. Ya no la veo como un enemigo, sino como una parte de mí que quiere que crezca. Cuando aparece, la recibo con preguntas, no con rechazo. Le pregunto: ¿qué valor mío estás protegiendo? ¿Qué puedo reparar? ¿Qué puedo aprender? Y, sobre todo, ¿qué puedo perdonarme? Porque gestionar la culpa también implica perdón. No para justificar lo que pasó, sino para permitirme avanzar. El perdón es un acto de libertad. Es reconocer que, aunque me haya equivocado, sigo siendo digno de respeto, de amor y de una vida plena. Y que mi historia no está definida por mis errores, sino por mi capacidad de transformarlos. La culpa, en su forma más sana, me enseña a ser más consciente, más empático, más responsable.
Me recuerda que soy humano, que estoy en constante construcción, y que tengo la capacidad de elegir quién quiero ser a partir de cada experiencia. Y sí, la culpa puede doler, pero el dolor no siempre es un enemigo. A veces es una puerta hacia una mejor versión de mí. Hoy decido ver la culpa como una maestra. Una que no grita, sino que señala. Una que no destruye, sino que corrige. Una que no exige perfección, sino honestidad. Y desde ese lugar, puedo mirarla sin miedo. Puedo escucharla. Puedo aprender de ella. Porque al final, la culpa no está aquí para hundirme. Está aquí para recordarme que tengo la capacidad, y el derecho, de crecer.